Disfruta del viaje. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Aquí estamos sin problemas.
Todo preparado, vámonos. Podemos comenzar. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha.
Herodes el Grande hasta el templo. Lo primero que me llamó la atención de aquella espaciosa sala, perfectamente iluminada por 3 grandes ventanales, fue un sillón de madera negra, magistralmente tallado. Se trataba sin duda de un trono. A los pies del mismo, una veintena de individuos aparecían recostados en voluminosos y blancos almohadones de plumas. Al vernos, se hizo un gran silencio, pero por más que traté de identificar a Antipas, no lo logré. El maestro fue situado por el centurión frente al sillón de madera, entre la piscina y aquella pléyade de acicalados primos y amigos del tetrarca, que miraban estupefactos al Galileo y a los legionarios romanos. Caifás se adelantó, extendiendo el pergamino de las acusaciones a un individuo extremadamente flaco, igualmente recostado y semioculto entre los cojines. Al ponerse en pie, apareció ante mí un Herodes difícil de imaginar. A pesar de sus 55 años, su aspecto era el de un viejo. Bajo una túnica prácticamente transparente, se adivinaba un pellejo esquelético, sembrado de costras cenicientas y sucias, que los romanos denominaban la enfermedad de Mentagra. Después de examinar el pergamino, Herodes fijó su mirada en Jesús. Luego arrojó el rollo a los pies de Caifás. Y sin pronunciar una sola palabra, el enjuto tetrarca comenzó a dar vueltas en torno al Nazareno. Al final, se detuvo frente a Jesús, estallando en sonoras carcajadas. Así que, al final, este milagrero presuntuoso ha terminado por visitar a la vieja zorra. El tetrarca, evidentemente, conocía al maestro y estaba enterado de aquellas frases pronunciadas por Jesús y en las que le había calificado de zorra. Antipas esperó la respuesta, pero el rabí, con la cabeza hundida sobre el pecho, no se dignó mirarle. Herodes cambió de táctica y, señalando a uno de sus leales, exclamó: ¡Manahem! ¡Llama a Herodías! Antipas no se rendía y trató de que el maestro le divirtiera con alguno de sus prodigios. Tomó una bandeja de plata en la que se alineaban unas pequeñas tiras de carne y, presentándosela a Jesús, le increpó: Si tú has sido capaz de multiplicar panes y peces, supongo que no te resultará muy difícil hacer otro tanto con estas lenguas de flamenco. ¿Serías tan amable? El silencio fue la única respuesta. La grotesca escena se vio interrumpida por la súbita llegada de una mujer. Antipas, al verla, se apresuró a acudir a su encuentro, tomándola por una mano y conduciéndola frente a Jesús. A pesar de haber cruzado la barrera de los 40, la belleza de Herodías, la amante de Antipas, resultaba excitante. Su vestimenta constaba únicamente de una serie de gasas de malta que formaban una doble túnica y que transparentaban una piel aceitunada. Con las cejas y pestañas teñidas con brillantina y los párpados sombreados por alguna mezcla de lapislázuli molido, observó detenidamente al reo. Después, contoneándose sin el menor pudor, se alejó del maestro, buscando acomodo en el trono de madera. El tiempo apremiaba, y con amables pero firmes palabras, Caifás rogó al tetrarca que le comunicara su veredicto respecto al prisionero. ¿Veredicto? Dile a Poncio que agradezco su gentileza, pero que Judea no entra dentro de mi jurisdicción. Que sea él quien decida. No hubo tiempo para más. Civilis y sus hombres penetraron de nuevo por la muralla norte de la Torre Antonia, dirigiéndose hacia las escalinatas del pretorio. Pilato no tardó en aparecer y, tomando asiento en la silla transportable, se dirigió a Caifás y a los saduceos. Habéis traído a este hombre a mi presencia acusándole de pervertir al pueblo.
de impedir el pago del tributo al César y de pretender ser rey de los judíos. Le he interrogado y no le creo culpable de tales imputaciones. En realidad no veo falta alguna. Le he enviado a Herodes y el tetrarca ha debido llegar a la misma conclusión. Con toda seguridad, este hombre no ha cometido ningún delito que justifique su muerte. Si consideráis que debe ser castigado, estoy dispuesto a imponerle una sanción antes de soltarle. Cuando todo parecía inclinarse a favor del Nazareno, el patio existente entre la escalinata y el portalón de la muralla se vio súbitamente invadido por cientos de judíos. Aquella muchedumbre había acudido hasta la casa del procurador, deseosa de asistir al indulto de un reo. Fue allí, a la vista de Jesús y de los sacerdotes, donde se dejaron arrastrar por la hábil y oportuna intervención de Caifás y los saduceos. Si el juicio contra Jesús se hubiera producido en otro momento o en otra jornada, sin la presencia de aquella turba, es posible que el Sanedrín no se hubiera salido con la suya. Tras evacuar una serie de consultas con sus centuriones, Poncio se levantó de la silla y, elevando la voz, preguntó a la multitud el nombre del reo que habían manifestado debía ser indultado. Por un instante, aquella gente, eso fue evidente, dudó. Caifás y los saduceos se dieron cuenta del grave riesgo que suponía aquel silencio, y adelantándose hacia Pilato, gritaron con fuerza: Durante algunos minutos, el gobernador romano guardó silencio. La multitud le imitó. Y en eso, uno de los sirvientes del pretorio le entregó una misiva lacrada a Civilis. El centurión la inspeccionó y la entregó a Pilato. El procurador abrió la nota Vaya y recto. tras leerla detenidamente, se puso en pie. Poncio parecía dudar. Dio un par de cortos paseos por la terraza y al fin, parándose ante la multitud, anunció que había recibido una carta de su esposa, Claudia Vaya recto. Prócula, y que deseaba leerla en público. El viento le obligó a sujetar el pergamino con ambas manos, y con voz clara y potente procedió a su lectura. Te ruego no intervengas para En la nada rotonda en la coja la condena del tercera hombre salida. íntegro e inocente que se llama Jesús. Esta noche, durante mi sueño, he sufrido mucho por él. Salga ahora. Tras la lectura del mensaje de su esposa, el gobernador, con voz temblorosa, se dirigió nuevamente a la multitud, preguntando: ¿Por qué queréis crucificarlo? ¿Qué daño os ha causado? ¿Quién quiere testimoniar contra él? Os pido una vez más que me digáis qué preso deseáis que liberemos en este día de Pascua. Si suelto a Barrabás el asesino, ¿qué hago con Jesús? El vocerío impresionó tanto a En la Poncio rotonda coja que, la tercera asustado, salida. se retiró de la terraza, perdiéndose en el interior de su residencia. Uno de los oficiales, siguiendo las instrucciones de Civilis, se apresuró a seguir al procurador. Y al rato, mientras la multitud, poseída por la idea de matar al maestro, continuaba con su funesta petición, aquel centurión que había acudido en pos de Pilato reapareció en la entrada del pretorio, cursando una trágica ahora. orden a Civilis. La orden del procurador es esta. El prisionero será azotado. Una vez desatado,
Los legionarios le desposeyeron del manto púrpura que había amarrado Herodes Antipas en torno a su cuello. Con la misma violencia, le despojaron de la túnica. Por último, le desataron las sandalias, descalzándole. Y acto seguido, el mismo soldado que había cortado las ligaduras se colocó frente al prisionero, anudando sus muñecas por delante. Vaya Jesús, recto. con una total y absoluta docilidad, se dejó hacer. Su cuerpo había empezado a sudar. El nazareno era perfectamente consciente de lo que le aguardaba, y su organismo reaccionó como el de cualquier individuo. De un tirón, el legionario le obligó a inclinarse hacia el mojón de piedra, procediendo a sujetar la cuerda de la argolla metálica que coronaba la pequeña columna. Los cabellos habían caído sobre su rostro, ocultando sus facciones por completo. En mitad de un silencio expectante, el legionario más alto, situado a la derecha del maestro, levantó su flagrum de triple cola, lanzando un terrorífico latigazo sobre la espalda de Jesús. ¡Unos! ¡Tres! ¡Quinte! ¡Triguita! ¡Cuanaita! El latigazo número 40 llegó a los 4 o 5 minutos de haberse iniciado el suplicio. Pero lejos de estremecerse con los anteriores golpes, el cuerpo de Nazareno no reaccionó. Civilis levantó su vara, interrumpiendo la flagelación, y tras comprobar que se hallaba inerme, soltó la cabeza que cayó desmayada entre el hueco de los brazos. Las pretensiones del procurador eran machacar hasta el límite al reo, de tal forma que su lamentable estado pudiera satisfacer y conmover los agresivos ánimos de los saduceos. Es así como continuaron los latigazos, dirigidos a los muslos, piernas, nalgas, vientre y parte de los brazos y el pecho. Cuando el verdugo cantó el golpe número 18, lanzando su látigo sobre el pecho del reo, y una de las parejas de huesecillos de carnero debió herir el pezón izquierdo de Jesús, el intensísimo dolor provocó un vertiginoso movimiento reflejo, y el gigante se incorporó con todas sus fuerzas, al tiempo que sus dientes, sólidamente apretados unos contra otros, se abrían, emitiendo un desgarrador gemido. Era el primer lamento del rabí. Civilis, que venía observando el progresivo agotamiento de los verdugos, dirigió una Continúe a la significativa izquierda mirada. y vuelva a girar a la izquierda. La soldadesca, conocedora de la fuerza y crueldad del oficial, guardó silencio. Este hombre levantó su brazo derecho, lanzando Gira a la un izquierda. preciso y feroz latigazo sobre la parte baja de Jesús. El afilado dolor reactivó el sistema nervioso del rabí, que llegó a incorporarse durante algunos segundos. Pero en medio de grandes temblores, sus músculos fallaron, hincándose de rodillas. Uno de los latigazos más impresionantes fue aquel cuando el látigo cayó sobre los testículos del maestro. Una de las puntas del flagrum tocó la piel del escroto y las otras dos cayeron sobre la bolsa de estómago. Inmediatamente su pulso Esté bajó a preparado para 90 girar a la derecha. y el maestro, palideciendo, perdió el conocimiento. Gira a la derecha. Durante algunos minutos,
La actitud de los legionarios fue tranquila, incluso correcta. Un grupo de soldados inició un juego. Hasta uno de ellos, queriendo darle más animación, tuvo la idea al ver al Galileo de seguir jugando utilizando a Jesús. La idea fue acogida con entusiasmo. Estaban dispuestos a divertirse a costa del que se había autoproclamado rey de los malditos y odiados hebreos. Uno de aquellos soldados con aire marcial traía en sus manos un complicado yelmo trenzado a base de zarzas espinosas. El que portaba aquel peligroso casco Gira a la izquierda. se inclinó simulando una reverencia. Levantó la corona a medio metro sobre el cráneo del maestro, bajándola violentamente e incrustándola en la cabeza del rabí. El yelmo, brutalmente encajado, cubrió casi la totalidad de la cabeza del reo. El aro sobre el que se sustentaba la red espinosa quedó a la altura de la punta de la nariz, dificultando incluso la visión del maestro. El agudo dolor de las 20 o 30 espinas que perforaron el cuero cabelludo, frente, sienes, orejas y parte de las mejillas, conmocionó de nuevo al Hijo del Hombre. ¡Salve, rey de los judíos! Eran las 11:15 de la mañana, cuando la escolta condujo de nuevo al Galileo a la presencia de Pilato. El aspecto y el derrotado semblante del nazareno conmovieron sin duda al procurador. Y levantándose de su silla, dio unos cortos pasos hacia el filo de la escalerata. Después, señalando a Jesús y sin perder de vista a Caifás y a los saduceos, exclamó, tratando de mover la piedad de los acusadores: Aquí tenéis al hombre. De nuevo os declaro que no le encuentro culpable de ningún crimen. Después de castigarle, quiero darle la libertad. Pilato una vez más se equivocaba. Y aunque la muchedumbre no se atrevió a replicar, el sumo sacerdote y sus hombres sí respondieron, entonando el conocido crucifijo. ¡Ese! ¡Pícale! ¡Pícale! Reconozco perfectamente que os habéis decidido por la muerte de este hombre. Pero ¿qué ha hecho para merecer su condena? ¿Quién quiere declarar su crimen? Tenemos una ley sagrada por la que este hombre debe morir. Él mismo ha declarado ser el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué dicen que eres el Hijo de Dios? ¿Es que te niegas a responder? ¿No comprendes que todavía tengo poder suficiente para liberarte o crucificarte? No tendrías poder sobre mí sin el permiso de arriba. ¿Cómo dices? No puedes ejercer ninguna autoridad sobre el Hijo del Hombre, a menos que el Padre Celestial te lo consienta. Pero tú no eres totalmente culpable, Vaya recto. ya que ignoras el Evangelio. Aquel que me ha traicionado y entregado a ti ha cometido el mayor de los pecados. Juan, no puedes hacer nada por mí. Vete con mi madre y tráela para que me vea antes de que muera. Si sueltas a este hombre, Pilato, tú no eres amigo del César. Y trataré por todos los medios de que el emperador tenga conocimiento de ello. ¡Crucifícale! ¡Aquí a vuestro rey!
¡Crucifícale! ¡Acaba con él! ¡Crucifícale! Voy a crucificar a vuestro rey. ¡No tenemos más rey que a César! Soy inocente Vaya de la recto. sangre de este hombre. ¿Estáis decididos a que muera? Pues bien, por Gira a la mi izquierda. parte no le encuentro culpable. Pilato llamó a Civiles y después de intercambiar unas frases con su primer oficial, anunció a los judíos su intención de soltar a Barrabás. El populacho aplaudió la decisión. Pilato, ajeno a este reconocimiento, pidió una jofaina con agua. El procurador introdujo sus manos frotándolas durante algunos segundos. Las secó, dando la espalda a Caifás y a la muchedumbre. Saludó al nazareno con el brazo en alto, y mientras se dirigía al pretorio, se volvió a Civilis diciéndole: Ocupaos recto. de él. Los legionarios, con el centurión a la cabeza, siguieron los pasos del procurador, retirándose de la terraza. La suerte había sido echada. Ahora empezaba la angustiosa peregrinación. Los soldados, portando unos 4 metros de soga, se dirigieron al maestro. Jesús los vio llegar y mansamente, Vaya antes de recto. que los legionarios lo golpearan, echó el cuerpo hacia adelante, ofreciendo sus destrozados hombros. Otros 2 legionarios extendieron los brazos del rabino, y un tercer y cuarto lo encajaron de golpe sobre la nuca del Galileo. Al verle en aquel lamentable estado, me pregunté cuánto tiempo podría resistir con el patíbulo en las cuestas. Al ponerse en marcha, el condenado, situado en el centro, dio un tirón de la maroma, obligando al nazareno, que ocupaba el tercer y último lugar, a seguirle. Las pronunciadas oscilaciones del leño que cargaba el rabí y sus pasos vacilantes, inseguros con aquel penoso arrastre de su pierna izquierda, nos hicieron temer a todos una nueva inmediata caída. Y lo que era mucho peor, una posible parada cardíaca. Su respiración era cada vez más fatigosa, y su cabeza y tronco iban inclinándose centímetro a centímetro. Vaya recto. Longino, el centurión a cargo, hizo una señal a su lugarteniente, y éste se puso a la cabeza de la comitiva, enarbolando con ambas manos el pilum sobre el que habían sido dispuestas las 3 tablillas con los Vaya nombres recto. y crímenes de los que eran llevados al patíbulo. Nada más abandonar la fortaleza, fuimos sorprendidos por un viento racheado, mucho más intenso del que había percibido durante los debates de Poncio Pilato en la terraza del pretorio. Aquel viento, procedente del este, llegaba cargado de polvo y arena. Los dirigentes judíos, al leer el INRI en la tablilla de Jesús, se interpusieron en el camino del Optio y del pelotón, y airadamente protestaron por la inscripción. Longino trató de calmar los exaltados ánimos de los hebreos, haciéndoles ver que aquellas tablillas habían sido escritas de puño y letra por el propio procurador. Fue precisamente al bajar por aquella corta ladera, sembrada Vaya de recto. cardos por la quebrada del Tiropeón, cuando el renqueante y humillado cuerpo del nazareno perdió el equilibrio, cayendo en tierra entre una nube de polvo. Era la tercera caída del prisionero. Vaya recto. 2 de los verdugos retrocedieron y a latigazos intentaron que el maestro se incorporase. Con la boca abierta, Gira a la resoplando, derecha. y en mitad de una nueva elevación del ritmo cardíaco, el gigante, que había quedado de rodillas, logró al fin elevar la pierna derecha. Pero la izquierda, destrozada por el flagrum, no respondió. En ese crítico instante, la voz del centurión detuvo a los legionarios, y el propio Longino, ayudado por otros 2 soldados, se encargó de empujar el patíbulo, aliviando así la recuperación del prisionero.
Una vez en pie, la comitiva continuó el descenso hasta llegar al fondo de la vaguada. A partir de allí y hasta el Gólgota, el camino fue mucho más dramático. No pude, viéndole, evitar un sentimiento de admiración. Aquel hombre, en el declive de su vida, era capaz de continuar, del modo que fuera, hacia su propio fin. El Galileo fue ganando cada palmo de terreno, envuelto en moleadas de arena. La respiración fue haciéndose más y más rápida. Jesús avanzaba ya con movimientos muy bruscos, con una marcha espástica, consecuencia de la rigidez muscular. De pronto, sin que nadie pudiera evitarlo, se desplomó, estrellándose contra el terreno. Los soldados la emprendieron a patadas con el inerme cuerpo del Nazareno. El maestro había perdido el conocimiento. El oficial reprochó a los soldados aquel absurdo comportamiento. Se agachó y, colocando sus dedos en la arteria carótida, comprobó el pulso. Aún vive. La tormenta de arena seguía arreciando. Mientras observaba cómo el Galileo iba recobrando el aliento, un grupo de 20 o 30 mujeres apareció bajo el arco de Efraín. Indudablemente venían al encuentro del maestro, porque al descubrirlo al pie de la muralla se detuvieron. Avanzaron tímidamente, y cuando se hallaban a 3 metros, uno de los legionarios les cortó el paso con su lanza. Me puse en pie y busqué con ansiedad a la madre del maestro, pero pronto caí en la cuenta de que aquel intento de identificación era ridículo. Yo no conocía a María. Las mujeres rompieron a llorar. Fueron unas lágrimas muy amargas. El Galileo giró su cabeza y, al contemplar al grupo de judías, inspiró profundamente, exclamando con voz ronca: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y los vuestros. Mi misión está casi cumplida. Muy pronto me iré con mi padre, pero la época de terribles males para Jerusalén no ha hecho más que empezar. Veis llegar días en los que digáis: benditas las estériles y aquellas cuyos senos no amamantaron a sus pequeños. En esos días pediréis a las rocas que caigan sobre vosotras para libraros del terror de vuestras tribulaciones. En ese instante llegó Longino. Junto a él se hallaba un hombre corpulento, de unos 50 años y de piel blanca, ligeramente cetrina. A una orden del centurión, cargó el patíbulo de Jesús. La comitiva se dividió entonces en 2 partes. Los rebeldes en primer lugar. Detrás, 4 verdugos, 2 de ellos sosteniendo al rabí. E inmediatamente, cerrando el pelotón, el llamado Simón, natural Esté de preparado Cirene. para girar a la izquierda. El Gólgota. ¿Cómo describir aquel lugar y aquel Gira a la momento? izquierda. ¿Cómo transmitir la inmensa soledad de Jesús de Nazaret al pisar la calva pedregosa del Gólgota? Al pisar aquel lugar, mi espíritu se encogió. Las ráfagas de viento, más que silbar, ululaban entre media docena de altos postes, firmemente hundidos en las fisuras de la roca. Eran los stipes, palus o staticuli, como se designaba a los maderos Gira a la verticales derecha. de las cruces. ¿En cuál de los maderos debían crucificar a Jesús?
¡Dejemos al rey en el centro! La súbita intervención de Eliseo me distrajo momentáneamente. El módulo detectaba el ojo del Siroco a poco más de 15 minutos de Jerusalén. La velocidad de Aboog había descendido ligeramente, pero el arrastre de arena era muy considerable. La advertencia de Eliseo no me preocupa. Mi corazón y mis 5 sentidos se hallaban a 4 metros de mí mismo. En la figura de aquel hombre, de 1,81 m de estatura, ahora encorvado y maltrecho. El maestro fue levantado sin más dilaciones. Le fue retirado el manto púrpura, tocándole después el turno al robar. Al desenrollarlo, quedó al descubierto la parte superior de la túnica, y al verla, cerré los ojos. Era una mancha informe, sanguinolenta y encolada al cuerpo sobre las heridas de la flagelación. Cuando uno de los soldados se disponía a retirar la túnica, otro de los guardianes reparó en el yelmo o corona de espinas. Uno de los romanos se situó frente a Jesús, introduciendo lentamente sus dedos por 2 de los huecos del casco. Cuando las manos habían agarrado el haz de juncos a la altura de las orejas, dio un violento tirón hacia arriba. El Galileo se estremeció, pero el yelmo no se desprendió. Algunas de las largas y afiladas púas estaban sólidamente incrustadas en la carne, y solo consiguió rasgar aún más los tejidos, provocando el nacimiento de nuevos hilos de sangre. Al jalar hacia los lados, muchas de las espinas parietales se desprendían. El verdugo repitió la maniobra y el yelmo saltó. Antes de que el rabí pudiera recuperarse de los nuevos y agudos dolores, 2 de los soldados levantaron sus brazos para despojarlo de la túnica, mientras un tercero procedía a desnudarlo. El crujido de la túnica al ser despegada del tronco de Jesús me hizo palidecer. El legionario fue elevando la túnica con lentitud. El lino fue desgajándose de las heridas, arrastrando grandes bastones de sangre. La indefensión, abandono y amargura de aquel hombre alcanzaron en aquellos instantes uno de sus puntos culminantes. Sumiso, con sus manos ocultando los testículos, el nazareno empezó a arrastrarse más que caminar en dirección a las cruces. Longino y otro legionario le escoltaron tomándole por los brazos. El enclavamiento. El verdugo lanzó el mazo que cayó en el centro de la muñeca del Galileo. La punta del clavo, al abrirse paso entre los tendones, huesos y vasos, debió rozar el nervio mediano, uno de los más sensibles del cuerpo, provocando una descarga dolorosa, difícil de comprender. Cuando todos esperábamos un lógico y agudo chillido, Jesús se limitó a inhalar aire con una respiración corta y anhelante. La sangre brotaba con extrema lentitud, formando un brazalete rojo alrededor de la muñeca izquierda del nazareno. Vaya recto. En este segundo enclavamiento, el rabí no levantó siquiera la cabeza. Se limitó a abrir la boca al máximo, emitiendo un ahogado e indescifrable sonido gutural. A cada claveteo de las manos y los pies, el nazareno respondía con un lamento.
5, 6, 8 sacudidas y otros tantos gemidos. El gigante no estalló, no protestó. Izaron el patíbulo. El madero era controlado por los legionarios para que no perdiera su posición horizontal. Iniciaron entonces un lento y exasperante ascenso. Las ráfagas de viento acuchillando el cuerpo del nazareno con sucesivas cargas de polvo y tierra. Poco a poco su cabeza recuperó la verticalidad, cayendo en ocasiones sobre el extremo superior del esternón. En uno de aquellos tirones, tras inhalar una fuerte bocanada de aire, Jesús levantó fugazmente la cabeza y, dirigiendo la mirada hacia el turbulento cielo, exclamó: "Y no sé Mantente a la derecha. lo que hace. Al ver consumada la crucifixión del rabí, la muchedumbre comenzó a aplaudir y a gritar, subrayando así la macabra labor de los legionarios. Los sacerdotes mostraban una especial satisfacción. Esté preparado para girar a la Toda derecha. su anterior cólera se había convertido en júbilo. Mi atención quedó fija en el Iscariote, Gira a la quien derecha. estuvo presente en la crucifixión. Nada más ver cómo atravesaban el segundo pie del maestro, el traidor se alejó del gentío, perdiéndose por el polvoriento camino rumbo a Jerusalén. El triste espectáculo había entrado en su último acto. Los curiosos comenzaron a desfilar, retirándose hacia la ciudad santa. Jesús de Nazaret y los celotas, clavados en dirección sur, eran solo un despojo. A las 13:30 horas de aquel viernes 7 de abril, comuniqué a Eliseo el final del duro enclavamiento. Y tanto mi hermano como yo guardamos silencio. Un doloroso silencio. Si el texto que figuraba en la cruz del Nazareno hubiera sido otro, la mofa hacia el recién crucificado quizá hubiese sido menor, evitando que los testigos pudieran tomar en serio lo de Rey de los Judíos. Ha salvado a los demás, pero no puede salvarse a sí mismo. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de tu cruz? ¡Vamos, vamos! Eliseo me recordó de pronto desde la cuna la inminente proximidad del ojo del cielo. Efectivamente, en la lejanía, por detrás del olivete, descubrí unas masas negruzcas y oscilantes que se abatían sobre un extenso frente. De pronto, alguien recordó al pelotón las vestiduras del Nazareno que yacían aún en el extremo sur del gran peñasco. Pero cuando los soldados las recogieron, dispuestos a trocearlas, los legionarios, responsables de la custodia y enclavamiento de Jesús, protestaron, aludiendo que aquellas prendas les pertenecían y las reclamaban para sí. ¿Qué hacer con ellas? La solución fueron los dados. El ganador plegó cuidadosamente su túnica, mientras entre la multitud se escuchaban frases hirientes contra el maestro. Tú que querías destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. ¡Sálvate a ti mismo! Si tú eres el rey de los judíos, baja de la cruz y te creeremos. Se ha confiado a Dios, bendito sea, para que le liberara. Y ha llegado a pretender ser su hijo. ¡Mírame ahora! ¡Crucificado!
crucificado entre los bandidos. La multitud, muy disminuida, fue desapareciendo. Se fue pronunciando el silencio. De pronto, entre berrido y berrido, Gistas, uno de los Mantente a la crucificados derecha. junto al Nazareno, le gritó: Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no aseguras tu salvación y la nuestra? El maestro no respondió. Sí lo hizo en cambio el otro guerrillero. ¿No temes tú mismo a Dios? ¿No ves que nuestros sufrimientos son por nuestros actos? Pero este hombre sufre injustamente. ¿No sería preferible que buscáramos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas? Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. En verdad, hoy te digo que algún día estarás junto a mí en el paraíso. Hacia las 13:40 horas, la voz de Eliseo se escuchó un niño. Me adelantó algo que tanto los hebreos como el pelotón de vigilancia en el Gólgota, yo mismo, teníamos a la vista, que no tardaría en convertir la ciudad santa y aquel paraje en un infierno. El primer frente del Abob acababa de caer como una negra y tenebrosa niebla sobre la falda oriental del monte Oliveto. A los pocos minutos, de aquellos cientos de personas que contemplaban a los crucificados, solo quedó un mínimo contingente de sacerdotes y religiosos. En cuestión de segundos, el primer torbellino del Abob se precipitó sobre Jerusalén. Una masa deshilachada y blanquecina, formada por toneladas de arena y polvo en suspensión, arrasó el lugar. En cuanto a Jesús, casi no pude distinguir su figura, pero imaginé el sofocante tormento que estaba soportando. La tormenta fue cesando, y al pasar, el espectáculo era dantesco. Longino se precipitó hacia las cruces. Yo lo seguí. Al situarnos bajo los condenados, comprobamos, yo al menos, con alivio, cómo seguía vivos. Quedé aturdido al ver la barba y bigote de Jesús cargados de polvo y sus labios con una costra terrosa que desdibujaba las mucosas e incluso las profundas fisuras. Listas y Dismas se hallaban sin conocimiento. Sucedió. A las 14:05, mi compañero en el módulo abrió súbitamente la conexión. Ahí está otra vez. Pasó, lo tengo en pantalla. El radar registra un eco. Procede del este. Jason, nunca nos creerán. El eco acaba de hacer una ruptura de casi 90 grados. Lo tengo en rumbo 190. Si sigue así, pasará casi sobre tu vertical. Pero, ¿cómo ha podido? ¿Qué clase de cosa puede hacer un giro así? Jason, entiendo que no puedes hablarme. Seguiré informando. Reduce. Afirmativo. Reduce su velocidad. Y también el nivel. Se ha estabilizado el nivel 120. Lo tendrás a la vista enseguida si mantiene esa velocidad. Efectivamente, a los 5 minutos y 6 segundos, la voz de Eliseo irrumpió de nuevo en mi cabeza. Pero esta vez sí lo tenía a la vista. Al principio como un punto brillante. Después, conforme fue aproximándose, perdió luminosidad, convirtiéndose en una especie de luna llena, de un color mate. Los soldados no tardaron mucho en verlo, y el centurión, levantando la vista, quedó tan perplejo como yo. Jason, ¿lo tienes?
Yo lo veo casi a mis 12 de alto. Sí, a 2000 pies. Se detiene afirmativo. Ha hecho estacionar. Me restregué los ojos, pensando en una posible alucinación. Pero esta hipotética explicación era ridícula. Longino, los legionarios y yo podíamos sufrir algún tipo de trastorno, pero ¿y el radar? Era el segundo objeto volante que veía en las últimas 14 horas. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba aquello? Y sobre todo, ¿quién o quiénes lo tripulaban? La presencia de aquel monstruoso disco totalmente silencioso y flotando en el cielo como una frágil pluma hizo pasar a la escolta y a los hebreos de la estupefacción al miedo. Un alarido colectivo se escapó de las gargantas de los judíos cuando vieron cómo aquel artefacto empezaba a interponerse entre el disco solar y la Tierra. En segundos, el formidable objeto tapó el ardiente círculo, dando lugar a un progresivo oscurecimiento de Jerusalén y de un dilatado radio en el que naturalmente me encontraba. El astro rey desapareció, y con él la claridad. El viento había cesado, y con él todos los sonidos propios y naturales del campo. Cuando estaba a punto de descender por el canal a fin de reunirme con Juan, un súbito gemido del Galileo me detuvo. El maestro parecía haber recobrado la conciencia. En efecto, el crucificado se esforzaba nuevamente en sostener un acelerado ritmo respiratorio. De pronto, una mano se posó sobre mi hombro. Era Juan. Venía solo. Su rostro, marcado por las largas horas de insomnio y sufrimiento, le hacía parecer un viejo. Se dirigió a Longino, suplicándole que, aunque solo fuera un instante, permitiera a la Madre de Jesús de Nazaret aproximarse a la cruz y dar el último adiós a su hijo primogénito. Juan acompañó su petición, dirigiendo su brazo derecho hacia el reducido número de mujeres que esperaban a escasa distancia de los saduceos. A pesar de cuanto llevaba vivido y sufrido en aquella misión, al oír al Zebedeo, mis rodillas temblaron. María estaba allí. En pocos segundos tuve ante mí a la madre terrenal de aquel gigante. Apoyándose en los antebrazos de Juan y de Judas, aquella hebrea de rostro extremadamente pálido se detuvo a 1 metro del árbol en el que se hallaba clavado su hijo. No era mi alma. Su cabeza, levantada hacia el maestro, había quedado poco más o menos a la altura de las rodillas del Nazareno. Posiblemente mediría entre 1,60 metros y 1,65. Contaba alrededor de 50 años, aunque su figura frágil, algo encorvada, y las arrugas que nacían de sus hermosos ojos almendrados la hacían más venerable. Su frente era alta y despejada, rematando un rostro ovalado en el que apenas despuntaba una nariz pequeña y recta. Cubría su cabeza con un manto marrón claro que no me permitió ver sus cabellos. Sin embargo, por el color de sus cejas, debían ser de un negro azabache. La túnica, de una tonalidad similar a la del manto, rozaba casi la superficie del Gólgota. Nadie dijo nada. Juan rompió a llorar, aferrándose al brazo de la señora. Longino, conmovido, se retiró. Ante mi sorpresa, María no derramó una sola lágrima. Solo el temblor de sus largas y encallecidas manos, bajo cuya piel serpenteaba una maraña de venas azules y pronunciadas, reflejaba su aflicción. Cuando Longino aproximó la improvisada antorcha al cuerpo del maestro, con el fin de que su madre pudiera contemplarle mejor, el Galileo, alertado quizá por el resplandor rojizo del fuego,
despegó la barbilla del pecho, descubriendo a su familia. Su respiración volvió a agitarse. La mujer, al igual que Juan y el hermano de Jesús, no despegaron ya sus miradas del rostro del crucificado. La boca del gigante se abrió ligeramente, intentando hablar, pero las reservas del Cristo estaban casi agotadas y su voluntad no fue suficiente. Jesús intentó de nuevo, arqueó el diafragma y tensó de nuevo los músculos elevadores y extensores, haciéndolos vibrar. Al instante, de la semisecada herida de la muñeca izquierda, surgieron dos reguerillos de sangre, finísimos y divergentes. El maestro, ¿a qué precio había logrado su propósito? Su boca se abrió al máximo y una bocanada de aire fresco penetró en sus pulmones. Su cuerpo volvió a caer y Jesús, bajando el rostro, esbozó una sonrisa extraña. María, al contemplar el desesperado esfuerzo de su hijo, bajó la cara y sus piernas se flaquearon. Pero Juan y Judas la sostuvieron. Sus labios, apenas sombreados por la luz de la antorcha, empezaron a aletear y las profundas ojeras se confundieron con la oscura e insondable amargura de unos ojos que, a pesar de todo, conservaban una singular belleza. La renqueante voz del maestro hizo que María y todos los demás levantaran el rostro, y el semblante de aquella hebrea se iluminó. Mujer, y aquí a tu hijo. Juan se secó las lágrimas con la palma de su mano derecha, mirando a su maestro sin acertar a comprender. Después, desviando el rostro hacia el apóstol, exclamó casi sin fuerzas: Hijo mío, he aquí a tu madre. Deseo que abandonéis este lugar. Los hombres dieron media vuelta, pero María, siempre en silencio, avanzó un paso hacia el crucificado. Se inclinó muy lentamente y besó la rodilla derecha de Jesús. Después, ocultando su rostro entre las manos, abandonó el peñasco, sostenida por Juan y su hijo. La pequeña, casi insignificante sombra de María, la madre del maestro, no tardó en difuminarse en la penumbra. Tengo sed. El optio autorizó al centurión que acercara al Galileo el tapón que cerraba la cántara con el agua vinagrada, quien, levantando la lanza con el tapón, tocó los labios del maestro. Jesús Mantente abrió la a la boca izquierda. mordiendo ansiosamente el corcho. El líquido, al penetrar en las grietas de los labios, hirió de nuevo la carne del Nazareno. A las 14:40 horas, el Vaya maestro, recto. con las costillas tensas como ballestas y las arterias pulsando sin descanso, despegó la barbilla del tórax. Su ojo derecho empezaba a apuntar un ligero estrabismo o desviación divergente. El centurión hizo oscilar la antorcha a la altura de la cara del En la Galileo, rotonda coja con la segunda lentos salida. movimientos. Pero la pupila, muy dilatada, no llegó a moverse. Jesús había empezado a perder la visión. Salga ahora. A 14:45 horas, el maestro, en lenguaje casi ininteligible, decía: Sé que el Señor Vaya recto. salvará su unción.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 14:50 horas. La cianosis dominaba ya todas las mucosas y partes acras. Vaya recto. Puntas de los dedos de las manos y de los pies, lengua, labios e incluso algunas áreas de la piel. El Cristo, con los dedos agarrotados, había iniciado la que sería su última elevación muscular. Con el ojo y la boca muy abiertos, el maestro parecía querer atrapar la vida que ya se le iba. La caja torácica, a punto de estallar, inhaló el aire suficiente para que Jesús de Nazaret, con una potencia que hizo volver la cabeza a todos los legionarios, exclamase: Querido Vaya recto. Padre, pongo en tus manos mi espíritu. Ha muerto. A las 14 horas, 57 minutos y 30 segundos aproximadamente del viernes Vaya 7 recto. de abril del año 30, tristemente, aquel hombre a quien yo había empezado a admirar y querer, había muerto. A pesar de todo mi entrenamiento, me dejé caer sobre la dura superficie del Gólgota. La melancolía fue germinando en lo más intrincado de mi alma y sentí cómo parte de mí mismo se iba con aquel ser. Una melancolía sin horizontes que, lo sé, no se desprenderá de mi angustiado corazón hasta que la muerte cierre definitivamente mi pobre existencia. Mientras, como aquel día, junto a las cruces, sigo llorando. Ni Eliseo ni nadie del proyecto lo supo jamás. A partir de aquel fatídico momento de la muerte de Jesús, algo se hundió en lo más profundo de mi ser. Mis últimas horas en Palestina no tuvieron casi sentido. Cumplí con lo programado por Caballo de Troya, pero casi como un autómata. Y lo peor es que jamás pude rehacerme. Justamente cuando el corazón del nazareno se detuvo, ocurrió lo inesperado. Aquella luna gigantesca comenzó a moverse, y con la misma lentitud con que había cubierto el sol, así fue desplazándose hacia el este, devolviéndonos la transparente luminosidad de aquel viernes. Eliseo me confirmaba lo que yo estaba viendo. Poco a poco, sin prisas, como Continúa a la dejándose ver, derecha y el vuelva a objeto salir se a la dirigió derecha. hacia levante, desapareciendo por detrás del monte de las Salga a la acequias. derecha. Aquel singular amanecer fue acogido por los legionarios y por el escaso grupo de mujeres y saduceos con vivas muestras de alegría y asombro. Otro tanto ocurrió en la ciudad. Sus habitantes estimaron esta liberación del sol como un signo de buen augurio. Ciertamente era un hombre íntegro. Realmente ha debido ser el Hijo de Dios. Los soldados, inquietos, pidieron instrucciones a Arsenius y a Longino, pero ninguno supo qué hacer. Sencillamente, como medida de seguridad, doblaron la guardia. Algo intuían aquellos hombres cuando actuaron así. Y no se equivocaron. A los pocos segundos, una comunicación desde la cuna me estremecía, explicando en parte el anómalo comportamiento de aquellos animales. Los sensores de a bordo habían empezado a detectar una serie de gases con alto contenido de azufre, así como un ligero incremento de la temperatura a nivel del suelo. Eliseo no estaba seguro, pero era posible que se avecinara un movimiento sísmico. Fue después, a las 15:20
12:01 horas cuando sentimos aquella primera sacudida. ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Todos abajo! Un bramido sordo comenzó a levantarse por el este, y de inmediato se dejó sentir la segunda sacudida. Sumergido en un vapor incontrolable e irracional, aquellos segundos no tuvieron tiempo ni medida. A mí, aquellos 47 segundos se me antojaron siglos. Al cabo de ese tiempo, todo volvió a serenarse, y un silencio de muerte cayó sobre la peña y sus alrededores. Después del pánico, ya más serenos, el verdugo encargado sugirió al oficial que se iniciase la operación del descendimiento por el reo que llevaba más tiempo muerto. Iniciaron el descenso del Galileo. Lo bajaron lentamente. Fue entonces cuando los sacerdotes irrumpieron reclamando el cuerpo del maestro. Parte de los curiosos que se había unido a los jueces clamaron también insultando a los romanos. Pero el centurión desenvainó su espada, se colocó a la cabeza de los legionarios dando la orden de cargar. Una vez restablecido el orden, dio lectura a la orden de Poncio y se acercó a José de Arimatea, que había llegado un momento antes. Este cuerpo te pertenece. Haz lo que consideres oportuno. Mis soldados te ayudarán para que nadie se oponga a tu deseo. El traslado del Galileo fue dirigido por el de Arimatea y Nicodemo, y siguiendo prácticamente el mismo itinerario de la Vía Dolorosa. Y cruzamos la carretera de Samaria, y la comitiva con el cuerpo se detuvo frente a un huerto, donde estaba la cripta en la cual iba a descansar el cadáver de Jesús. Hacia las 5 de la tarde, cuando José consideró que todo estaba dispuesto, salió del panteón, indicando a Nicodemo que bajase en el cuerpo del maestro. El cuerpo fue orientado de forma que la cabeza quedara frente al angosto portillo. Cuando al fin fue introducido en la tumba, Nicodemo fue pasando la pareja de sacos que aún colgaba de su hombro y en ánforas. Era una estancia cuadrada, de unos 3 metros de lado y de unos 70 de altura. Los restos de Jesús reposaban finalmente sobre un lecho de piedra. El de Arimatea comenzó a desatar los saquetes de arpillera. Una de las sacas contenía un polvo granulado de un color amarillo oro que esparció una deliciosa fragancia por toda la cripta. En el segundo saco distinguí un campanudo jarro de cobre, lacrado con un tapón de tela, que al ser descubierto mostró unos retazos de tela. Nicodemo seleccionó una de aquellas vendas y, tirando de ambos extremos, la estabilizó a un par de cuartas por encima del saquete polvo amarillo, cubriendo generosamente la tela. Anudó la venda en el nacimiento de los pies y, regresando a la saca, repitió la operación con una segunda tira. Una vez atado, tal y como marcaba la ley judía, los amigos del rabí se inclinaron nuevamente sobre los saquetes. Nicodemo removió el contenido del jarro, llenando ambas manos con un apreciable volumen de acíbar de fuerte olor. Era mirra. Al terminar, José, agobiado por la llegada del crepúsculo, se dirigió nuevamente a la puertecilla. Nicodemo soltó de su brazo derecho un largo pañuelo granate, rodeando hábilmente la cabeza de Jesús. El pañolón levantó el maxilar inferior, cerrando así la boca de Cristo. Gira a la derecha. Fueron instantes especialmente intensos y emotivos. Comprendí con desolación que aquella era la última vez que vería el cuerpo sin vida del maestro. Al posar mi mirada en sus machacados restos, me asaltó una duda densa y agobiante
como aquella cámara funeraria. Resucitaría tal como había anunciado. Pero ¿cómo? Aquella devastadora catástrofe había reducido su organismo a una piltrafa. Hacia las 8 de la noche, cuando el sueño empezaba a vencerme, en casa de la familia de Marcos, donde había tenido lugar la última cena de Jesús, el joven Juan Marcos, devoto del Maestro, me narró lo que había visto y oído desde que le encomendé el seguimiento de Judas Iscariote. Cuando el traidor vio cómo los legionarios terminaban de atravesar los pies de Jesús, se alejó del patíbulo. Tú lo viste. Entonces fue directamente al templo, abriéndose paso con grandes zancadas y empujones. Se veía furioso. Caminó hasta la sala del consejo, pero el portero se le interpuso. Continúe a la Judas, izquierda y con una vuelva a girar a maldición, la golpeó el izquierda. rostro del hombre, derribándole. Abrió la gran puerta y irrumpió en el tribunal. Gira a la Los izquierda. jueces, al verlo, enmudecieron. Por lo visto no esperaban al traidor. Y Judas, jadeando y en un tono que casi me dio lástima, les dijo: He pecado en el sentido de haber traicionado a una sangre inocente. Me ofreciste dinero por este servicio, el precio de un esclavo, y con ello me habéis insultado. Me arrepiento de mi acto. He aquí vuestro dinero. Quiero liberarme de esta culpa. Tu maestro ha sido condenado por los romanos. En cuanto a tu culpabilidad, ¿en qué nos concierne? Ocúpate tú de ello y vete. El Iscariote se alejó del tribunal, seguido de risotadas e insultos. Cuando pasó a mi lado, su cara me dio miedo. Llevaba la bolsa en su mano izquierda y los ojos fijos en el suelo. Ni siquiera me vio. A grandes pasos se dirigió al atrio de los gentiles, entrando en la sala de los cepillos. Con gran calma tomó un puñado de monedas, lanzándolas al voleo. Cuando comprobó que ya no quedaban monedas, arrojó la bolsa sobre el pavimento, pisoteándola con furia. Fue entonces cuando, abriéndose paso entre los atónitos hombres que allí se encontraban, salió del atrio de los gentiles. Llevaba mucha prisa, no saludaba a nadie. Salió de la ciudad y siguió en dirección a la garganta del Hinnom. Empezó a trepar por los peñascos y al llegar a una de las rocas más altas y puntiagudas, se deshizo del manto y del cinto. Yo estaba tan asustado que me pegué al terreno, temblando de miedo. Entonces vi a Judas, al borde del precipicio, amarrando uno de los extremos del ceñidor a la rama de una pequeña higuera que crecía entre las grietas de la roca. Comprendí lo que quería hacer. Me incorporé dispuesto a pedirle que no lo hiciera, pero no tuve tiempo. El Iscariote hizo otro nudo alrededor de su cuello y, en silencio, se lanzó al vacío. Fue espantoso, Jasón. Esté Corrí hacia la preparado higuera. para girar a la izquierda. Solo tuve un pensamiento: cortar, morder, arañar el cinto. Todo menos que se ahorcase. Cuando llegué al filo Gira a del la abismo, el izquierda. cuerpo del pobre Judas se balanceaba en el aire, pateando y girando sobre sí mismo. Fue todo tan rápido que no pude hacer absolutamente nada. Después regresé a la ciudad y cuando Esté trataba de preparado volver al para girar a Gólgota, la izquierda. ocurrió el temblor. Al quedarme solo, establecí una última conexión con el módulo, Gira a la anunciando a izquierda. Eliseo mi intención de visitar el Hinnom y, suponiendo que aún estuviese allí, examinar el cadáver de Judas. Eran las 21:30 horas. El sueño disipó mi fatiga y mis angustias. Me pareció extraño, muy extraño, que Jesús de Nazaret no estuviera vivo y cercano. Sin querer, me había acostumbrado a su majestuosa presencia. 8 de abril, sábado. Poco antes del amanecer, Eliseo me sacó de un profundo sueño. La meteorología había cambiado. El día prometía serenidad, viento en calma, excelente visibilidad, baja humedad relativa. Juan Marcos no tardó en presentarse para acompañarme a Hinnom. Vaya recto. Tras un par de minutos de intensa búsqueda, Juan Marcos dio un grito. ¡Allí, mira! ¡Allí está! Una vez en el fondo de la Recomputando. barranca, vi el cuerpo de un hombre boca abajo. Un escalofrío recorrió mis entrañas. Las ratas habían empezado a devorarlo. Le di vuelta y el rostro en verde, puntiagudo y pálido del Iscariote apareció ante mí. Tenía los ojos abiertos, con el sello del espanto en sus pupilas.
Me pregunté si aquel Iscariote, hijo de Simón, un hombre ilustre y adinerado de Judea, discípulo de Juan el Bautista y atormentado buscador de la verdad, merecía realmente un fin tan desolador. Me dirigí del Hinnom a la casa de Juan Severo. En la última estancia, penosamente alumbrada por una lámpara de aceite, distinguí enseguida 4 mujeres. Eran María, la madre de Jesús, su hermana Miriam, Salomé, madre de Juan, y la joven Ruth, hermana del Nazareno. Juan no me presentó a las mujeres, no era costumbre. Cuando mis ojos fueron acostumbrándose a la penumbra, comprobé que la señora tenía la cabeza descubierta. Sus cabellos eran mucho más negros de lo que había supuesto. Se peinaba con raya en el centro, recogiendo en la nuca una sedosa y azabache mata de pelo. Sus ojeras, mucho más marcadas, reflejaban una noche de vigilia y sufrimiento. De vez en cuando, un profundo suspiro agitaba todo su ser. No tenía valor para interrogarla. Las fuerzas y el coraje parecían escapar de mí, anonadado ante la angustia de una madre que acababa de perder a su hijo primogénito. ¿Cómo podía iniciar la conversación? ¿Con qué valor me enfrentaba a aquella mujer, rota por el dolor, para pedirle que me hablara de su hijo, de su infancia y de su no menos ignorada juventud? Solo se me ocurrió arrodillarme frente a ella y ofrecerle como obsequio un manto que en un principio había comprado a Marta, la hermana de Lázaro. Ella agarró el manto, llenándome con una mirada intensa, una mirada que me recordó la de su hijo. Hacia las 11:30 horas, nuestra conversación terminó. Me llevaba la promesa de María de hablarme de Jesús, de sus primeros años en Nazaret, de sus viajes por el Mediterráneo y de la muerte en accidente de trabajo de su esposo, el constructor y carpintero llamado José. Media hora antes del ocaso, hacia las 6, Jude y su hermana Ruth se pusieron en camino, acompañando a su madre hacia la residencia de Lázaro. Me brindé a acompañar a la familia del Nazareno, y de esta forma pude ampliar mis conocimientos sobre la vida de Jesús. A las 19:30 horas, las hermanas del resucitado nos recibieron en su hogar. Pero la noche empezaba a menguar, y tras despedirme de mis nuevos amigos, agradecí a Marta y a María su generosa hospitalidad, anunciándoles que debía emprender un largo viaje y que casi con seguridad regresaría pronto. Poco antes de las 12 de la noche, preocupado por encontrar alguna fórmula que me permitiera observar la boca del sepulcro con un máximo de nitidez y seguridad, inicié la ascensión del Olivete. De verdad, se produciría la gran hazaña. De verdad, tendría la grandiosa oportunidad de comprobar con mis propios ojos el anunciado prodigio de la resurrección. 9 de abril, domingo. Hacia la 1 de la madrugada me dirigí al sepulcro. Todo se hallaba en silencio y en calma. En ese instante, una duda mortal me secó la garganta. ¿Y si hubiera llegado demasiado tarde? ¿Y si la supuesta resurrección hubiera ocurrido ya? Desde mi puesto de observación, pude ver cómo los soldados que montaban guardia en el callejón o antesala de la cripta habían encendido una hoguera. A pesar de mi proximidad, la boca de la cámara funeraria no era visible desde aquel improvisado observatorio, desde un palomar. A las 2:40 horas ocurrió lo inexplicable. Noté algo raro, como una sacudida, o quizá la palabra más exacta sería vibración seca, casi instantánea, sin ruido. Mi primera impresión fue confusa.
No había viento. Si se trataba de un nuevo sismo, Eliseo lo registraría al instante y me daría aviso de inmediato. Pero la voz de mi compañero siguió muda. No habían transcurrido ni 2 minutos cuando una nueva sacudida o vibración o descarga azotó el palomar junto al cual me encontraba, y a juzgar por el desconcierto de los centinelas del En la sepulcro, rotonda coja la segunda ellos salida. sintieron como yo el inusual movimiento. Las vibraciones parecían encarnadas. Se sucedían casi sin interrupción. Las palomas volaban asustadas y al mismo tiempo un zumbido agudísimo, Salga más ahora. afilado que el de un generador, me taladró los oídos. Creí enloquecer. Traté de proteger los oídos con las manos, pero aquel pitido seguía clavado en mi cerebro. Caí al suelo medio inconsciente y cuando pensaba que mi cabeza iba a estallar, todo cesó. Observé luego a En la los soldados rotonda medio coja la tumbados primera en tierra, salida. gritando y sujetándose el cráneo con las manos. Salga A ahora. las 3:10 horas, en mitad de aquel espeso silencio, algo como un rugido, como una mano de hierro que se arrastrase sobre una roca. Así empecé a oír el lento, muy lento, deslizamiento de una piedra sobre otra. Uno de los levitas que habían llegado junto a los legionarios, asustados, empezaron a retroceder, gimiendo y tropezando los unos con los otros. ¡Las piedras! ¡Sí! ¡Se mueve! ¡No puede ser! De pronto, el ruido de la losa cesó y casi simultáneamente brotó una llamarada de luz. No fue fuego, ni tampoco una explosión. Solo puedo decir que se trató de luz. Una lengua o burbuja o radiación luminosa de un blanco azulado inenarrable. Se prolongó Mantente a la izquierda. instantáneamente hasta los árboles más cercanos. En décimas de segundo desapareció. Me revolví inquieto. Allí, por supuesto, había ocurrido algo anormal e inexplicable a la luz de toda razón. De la tumba, y de eso doy fe, no salió persona alguna. Pero, ¿quién podía aparecer por aquellos escalones de no haber sido el propio Jesús de Nazaret? Recogí mi vara y corrí sin aliento hasta el borde de los escalones. Los legionarios, con los ojos muy abiertos, continuaban en tierra. Comencé a bajar los peldaños para aventurarme por entre los árboles. Sin embargo, algo me detuvo. Tomé aliento y traté de pensar. Tenía que volver. Era preciso. Pulsé la conexión auditiva y le rogué a Eliseo que no preguntara nada, pidiéndole: solo háblame sin parar hasta que yo te avise. Eliseo no hizo preguntas, consciente de que algo grave me sucedía. Trató de animarme. Tengo un libro entre mis manos y quiero leerte algo. Está saliendo un nuevo sol. Dicen que deja estelas de libertad. Dicen que es la esperanza dormida hasta hoy en la otra orilla. Ya no escuchaba a Eliseo. Contaba 1, 2, 3, 4 escalones. Solo me faltaba uno. Inspiré varias veces y a la luz de la luna me aproximé a la fachada de la tumba. Las 2 piedras, efectivamente, habían sido removidas hacia la izquierda, dejando al descubierto el oscuro hueco de la cueva. Y me dije, si los 20 guardianes estaban allá arriba, ¿quién ha hecho robar estas moles? El peso total de las mismas Mantente a la tenía que ser izquierda. superior a los 700 kilos. Los sellos del procurador aparecían desgajados y tirados en el callejón. Empecé a sudar. Me asomaba. ¿Y si no estuviera? Tengo que Mantente a la hacerlo. izquierda. Eliseo continuaba leyéndome desde el módulo. Mira al oriente. Hacia el oriente de ti mismo. Necesito una antorcha. Está amaneciendo en la cota de tu mirada. Ya brilla la nueva estrella. Bajé las escalinatas con una tea que había recogido arriba en la fogata.
La luz rojiza inundó al instante la cámara sepulcral. Gateé un poco más, y al levantar la mirada, una sacudida desintegró mi alma. La tea cayó al suelo y yo quedé allí, de rodillas, con la boca abierta y los ojos fijos en aquel banco de piedra vacío. Y sin poder contenerme, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. El miedo había desaparecido. Jesús de Nazaret no estaba, pero en mis oídos seguían repicando los últimos versos de Eliseo. Ya llega. Ya tienes mi señal. Dejé que el llanto cayera sobre el suelo de aquel lugar, mientras una paz infinita aliviaba mi torturado corazón. Sin pestañear, sin moverme, examiné los lienzos. La sábana mortuoria estaba en el lugar que había ocupado el nazareno. Y entre ambas caras del lienzo, en el lugar donde había reposado la cabeza del maestro, se distinguía el bulto del sudario o pañolón con el que Nicodemo había sujetado su maxilar inferior. Era como si el cadáver hubiera sido absorbido con una jeringuilla. Como si aquel cuerpo de 1,81 m se hubiera evaporado. La posición de la sábana deshinchada sobre sí misma no admitía lugar a dudas. Si alguien hubiera robado o trasladado el cadáver, los lienzos jamás hubieran quedado en aquella impresionante posición. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Me repetía sin descanso. Primero fueron las trepidaciones, después las piedras que Mantente a la izquierda, empujadas por una fuerza invisible, y por último, aquel fuego luminoso. ¿Cómo? Y ahora, como el más grande milagro de todos los tiempos, una tumba vacía. Sería preciso esperar a mi segundo gran viaje a la Palestina del año 30 para empezar a intuir lo que había sucedido en el interior de aquel sepulcro. Fue el análisis de aquellos lienzos lo que nos dio una pista. Como anticipo, puedo decir que la resurrección del Galileo, el hecho físico y milagroso de su resurrección, se produjo pocos minutos antes de la desintegración de sus restos mortales. Nada tuvo que ver una cosa con la otra. El cadáver se había esfumado, sí, pero antes, insisto, Jesús había hecho el gran prodigio. Finalmente advertí a mi compañero que me disponía a emprender el camino de retorno a la nave. A las 3:30 horas, después de besar el suelo rocoso de la cripta, abandoné el huerto de José de Arimatea. Los soldados de la fortaleza Antonia continuaban allí, desmayados, como mudos testigos de la más sensacional noticia: la resurrección del Hijo del Hombre. A las 5:42 horas de aquel domingo de gloria, 9 de abril del año 30 de nuestra era, el módulo despegó con el sol, y al elevarnos hacia el futuro, una gran parte de mi corazón quedó para siempre en aquel tiempo y en aquel hombre a quien llaman Jesús de Nazaret. en la rotonda coja la primera salida. Salga ahora.
Vaya recto. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Se acabó. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto.
Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Acabamos. Conducir. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. En la rotonda coja la primera salida. Salga ahora. Esté preparado para girar a la izquierda. Gire a la izquierda. Aquí es donde se acaba.